de pie, denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Por qué no le suelta un abrazo ahí al que tiene la par? No, a la distancia, dígale, qué bueno verte. En casa, mándale un abrazo virtual el día de hoy por ahí. Y a los que nos están viendo por redes sociales, les damos la bienvenida, les damos la gloria, les damos al Padre, le damos toda la gloria y toda la honra, y le damos la bienvenida a todos al Ministerio Rey de Reyes. Qué alegre tenerlos en casa el día de hoy. ¿Alguien está alegre el día de hoy? Amén. ¿Alguien trajo fe el día de hoy? Más o menos. ¿Alguien trajo fe el día de hoy? Amén. Denle un fuerte aplauso, puede tomar su lugar, amado y amada. Amén. Sí tenía muchas ganas de predicar para su gloria, el día de hoy me tocó a mí. Obviamente, como lo anunciamos, el día de hoy es un paso de fe, y cuando hablamos de un paso de fe, obviamente hablamos de un reto. Obviamente hablamos de dar un paso de lo ordinario a lo extraordinario. Entonces diga el día de hoy conmigo, diga, el día de hoy. No, pero dígalo con fe, el día de hoy. Vengo ordinario. Pero voy a salir extraordinario. Yo no sé en qué momento o qué situación viene padeciendo el día de hoy usted, pero lo que sí sé es que hay un Jesús, hay un Dios, hay un Padre, y está el Espíritu Santo que el día de hoy lo va a transformar, lo va a sanar, lo va a sacar de las deudas, lo va a sacar del lado del devorador y lo va a poner en un lado extraordinario. Amén. Den un aplauso de fe al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, ha sido bien confuso, o no confuso, ha sido difícil es la palabra, disculpen. Ha sido difícil saber qué predicar el día de hoy. Gloria al Padre, preparé 2 bosquejos el día de hoy, y el Padre me hablaba y le decía, Sofi, no sé qué predicar, o sea, no sé cuál de los dos predicar. Pero en el tiempo de la adoración, el Padre me dijo qué predicar. Así que vamos a hacer un mix de los 2 bosquejos, y quisiera que me acompañara al Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Y me dice amén cuando lo tenga. Amén. Ya hay un amén. Mateo 14, 22. Hay otro amén. Amén. Otro amén. Varios amenes. Amén. Los hermanos amenes son ustedes. Amén. Dice, Jesús camina sobre el agua. Mateo 14, 22. Después de esto, Jesús hizo, escuche bien, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él, y llegaron al otro lado mientras él despedía a la gente. Quiere decir que Jesús andaba predicando junto a sus discípulos. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas, y al llegar la noche estaba allí él solo. Mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme, las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. ¿Cómo iba Jesús, amados? Sobre el agua. Imagínense qué locura ver a alguien caminar sobre el agua. Versículo 26. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron, llenos de miedo: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo. Escuche bien, porque aquí vamos a la palabra del día de hoy. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Y dijo Jesús: ven. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús, pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, gritando: sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: ¿Qué poca fe tienes? ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: en verdad, tú eres el Hijo de Dios.
Si usted se da cuenta, un momento de tormenta hizo Jesús que pasaran sus discípulos. Él, terminando de predicar, mandó a sus discípulos a pasar un momento de tormenta. Mire qué interesante esto. Y aparte de la tormenta, a Jesús se le ocurre aparecerse de tal manera que pensaron que era un fantasma. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Mire qué interesante está esto. Muchas veces el Padre permite las tormentas en nuestras vidas, enfermedades, deudas, situaciones difíciles y demás. Y cuando nosotros estamos viniendo a la iglesia, empezamos a perseverar en el Evangelio, estando en la tormenta se nos aparece un fantasma, entre comillas, y nos asustamos. Porque uno dice, empecé a diezmar, y cuando empecé a diezmar fue cuando peor me fue, porque me empezó a atacar más el enemigo. Y por supuesto, tiene razón. Porque el diablo lo que quiere es atacar su corazón, atacar su mente. Uno cree con el corazón y el diablo va tras su alma, tras su corazón. Entonces, si se da cuenta, Jesús mismo empuja a los discípulos a entrar a una tormenta, pero Jesús mismo entra a la tormenta en forma de fantasma para ellos. Entonces le quiero preguntar, el día de hoy, ¿usted tiene alguna tormenta en su vida? Amén. Para algo vino hoy, ¿no? Amén. O sea, yo no sé, mire, yo aquí tengo mi papelito, yo aquí tengo mis papelitos de mis peticiones y tengo mis papelitos de las malas cosas que ya no quiero en mi vida. Le pregunto, ¿tiene alguna tormenta en su vida? Amén. ¿Tiene a Jesús en su vida? Amén. ¿Pero lo está viendo como fantasma o lo está viendo como en realidad Él es? Mire qué interesante eso. Porque Jesús se presenta durante la tormenta y Jesús iba en su estado sobrenatural. Jesús iba en su estado extraordinario. Pero la fe de los discípulos no alcanzaba lograr ver a Jesús tal y como Él era. Él iba en su naturaleza. Él iba tranquilo. Imagínense a Jesús caminando sobre el agua, tranquilo, fresco, como decimos aquí en Guatemala. ¿Por qué? Porque Él iba en su naturaleza natural, valga la redundancia. Pero cuando la gente lo vio, cuando los discípulos lo vieron, les tuvieron miedo porque dijeron, ¡ay, viene un fantasma! Entonces yo le quiero decir el día de hoy, en la tormenta que usted está, ¿ya conoció a Jesús? ¿Ya vio a Jesús? ¿O lo sigue viendo como fantasma? ¿O lo sigue viendo de una manera que no se deja ver? Porque muchas veces venimos a la iglesia, muchas veces profesamos una fe, muchas veces somos seguidores de Cristo y demás, pero muchas veces no logramos ver a Jesús de la manera que Él quiere que lo veamos, y la manera que Él quiere que lo veamos es de la manera sobrenatural. Dios es un Dios sobrenatural, Dios no es un Dios ordinario, Dios es un Dios que va mucho más allá de lo que usted y yo podamos imaginar. Entonces, en medio de su enfermedad, en medio de su tormenta, en medio de su deuda, en medio de su cárcel, en medio del momento que usted esté pasando, hay un Jesús que está caminando sobre el agua, acercándose a su barca, acercándose a su casa, acercándose a su familia, pero usted no tiene que reconocer, usted no tiene que ver, usted tiene que entender que usted tiene que vivir por fe. Usted no tiene que vivir de acuerdo a las leyes naturales de la tierra. Dice la palabra que nosotros vivimos por fe. Nosotros no tenemos que vivir en base a lo que yo veo. Y los discípulos estaban viviendo en base a lo que ellos veían. Entonces, Pablo, sí, pero ya no aguanto la diabetes. Pablo, ya no aguanto la extorsión. Pablo, ya no aguanto el dolor de piernas. Pablo, ya no aguanto las deudas. ¿Ok? ¿Está viendo a Dios como sobrenatural? ¿O usted está aferrado a su situación actual? Santo. ¿Cómo está viendo a Dios usted? ¿Cómo está su Jesús el día de hoy? ¿Será que usted está aprovechando ese Jesús que se va caminando sobre el agua porque para Él es normal hacer milagros? ¿O será que está más atado a su realidad el día de hoy? Yo no sé cómo viene usted, pero lo que sé es que va a salir cambiado, que va a salir transformado, que va a salir diferente, que va a salir distinto, porque hoy va a conocer a Jesús sobrenatural. Entonces tenemos que entender y tenemos que captar que muchas veces los momentos tormentosos o las tormentas, el Padre las permite para que nosotros logremos ver la sobrenaturalidad de Dios. Entonces muchas veces viene una enfermedad, muchas veces viene una muerte, por ejemplo la de mi papá, y uno lo mira oscuro todo, uno lo mira difícil, uno lo mira, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué va a pasar? Y en medio de esa oscuridad hay un Jesús caminando sobre el agua. Amén. En medio de esa enfermedad
hay un Jesús caminando sobre el agua. Amén. En medio de esa extorsión hay un Jesús caminando sobre el agua. Escuche bien, en medio de ese proceso legal hay un Jesús caminando sobre el agua. En medio de esa deuda hay un Jesús caminando sobre el agua. Y Él lo único que necesita es que usted lo vea tal y como Él es. Que usted vea la naturaleza de Dios mismo. Entonces, amada iglesia, el día de hoy tenemos que entender que tenemos que vivir ¿cómo? Con fe. Tenemos que vivir de acuerdo a la sobrenaturalidad de Dios. Yo no puedo quedarme a vivir de acuerdo a cómo vive el mundo. Yo no puedo quedarme a vivir de acuerdo a lo que dicen los exámenes médicos míos. Yo me tengo que aferrar al Jesús caminando sobre el agua. Amén. Porque en su tormenta hay un Jesús, hay un Dios que está caminando, porque es su naturaleza. Entonces tenemos que entender eso. La naturaleza de Dios no es la naturaleza nuestra. Por eso es que Él se humilla cuando Él toma un cuerpo. Dice la Biblia que el Verbo se hizo carne. Y cuando se hace carne toma un cuerpo. Y se humilló. Se hizo como nosotros. Usted tiene un espíritu. Y ese espíritu se ha tomado el cuerpo el día de hoy. Mire, mi cuerpo agarró un cuerpo guapo el día de hoy, gracias a Dios. Y gracias. Y mi esposa me dice, gracias, hermana Sandra. Espero que también usted se mire guapo. Más o menos 2 que 3. Pero usted no tiene que vivir de acuerdo a esto. Usted no tiene que vivir de acuerdo a esto. Esto se arruga. Esto algún día vamos a ir a parar a un cementerio. Pero mi espíritu es el que va a trascender. Mi alma es la que va a ser salvada del lago de fuego. Amén. Den un fuerte aplauso a Él. Entonces tenemos que notar que el Padre en ciertos momentos permite tormentas. Y en ciertos momentos permite las tormentas para que nosotros seamos formados, para que nosotros seamos atraídos hacia lo sobrenatural de una manera diferente. Yo conozco muchos casos de familias que están aquí, que les ha tocado duro y duro y duro, y les viene una y les viene otra y les viene otra y les viene otra, y aquí siguen parados. Y esa fidelidad Dios la premia. ¿Saben qué es lo interesante? Y me llama mucho la atención. Que Jesús no se fue en la barca con los discípulos. Jesús se quedó despidiendo a la gente. Entonces, para comenzar, si nos vamos al inicio, los discípulos y Jesús, ¿qué andaban haciendo? Predicando. Jesús y los discípulos andaban predicando. O sea, ellos estaban en el mero rollo del reino de Dios. Ellos estaban en el reino de Dios. Ellos estaban ejerciendo el reino de Dios. Y en medio del reino de Dios, Jesús viene y le dice, ok, váyanse ustedes. Entonces yo me imagino, a mi estilo, a como me conozco, le he dicho, Jesús, mira, ¿por qué no te venís con nosotros? ¿Y qué vas a ir a hacer? No se das cuenta y le decimos qué vas a ir a hacer. Yo sí lo hubiera hecho. La Sofía me conoce, mi mamá me conoce muy bien. Yo soy bien insistente, soy un poco terco y muchas veces también, dice mi hermana. Y muchas veces es bueno eso. Y le hubiera dicho, Jesús, ¿qué vas a ir a hacer? ¿Qué estás haciendo? Pero lo importante es que antes de la tormenta hay que entender que Jesús y los discípulos estaban predicando. Entonces muchas veces nuestra visión, y hablo de la visión de la iglesia, no se cumple porque solo nos enfocamos en la tormenta. Si los discípulos se hubieran enfocado en el super sermón que se echó Jesús antes de ir a la barca, los discípulos hubieran estado enfocados y hubieran podido ver a Jesús no como un fantasma, sino como su realidad natural. Entonces, cuando yo me concentro en las cosas de Dios, y espero darme a entender el día de hoy, cuando yo pongo de primero el reino de Dios, yo voy a estar metido en lo que es la fe. Y yo cuando venga Jesús lo voy a ver y para mí va a ser natural. Entonces voy a ver a Jesús caminando sobre el agua y yo voy a estar de lo más tranquilo porque yo sé que ese es mi estado también. Entonces mi vida tiene que vivirse de una manera espiritual. Yo tengo que cumplir con la visión de la iglesia, yo tengo que cumplir con la gran comisión, como lo que dice el reino de Dios. Y luego, cuando me pase la tormenta, voy a venir a ver a Jesús. Y Jesús va a ser normal para mí. No sé si me lo estoy dando a entender. Ayúdame, porque si no se lo explico, ayúdame, ¿me estoy dando a entender? Entonces,
Se lo voy a volver a explicar por si no lo entendió, porque miro caras de, no sé si tiene sueño o hambre, o no sé. Tal vez me corté el pelo y por eso está viéndome raro. Jesús y sus discípulos venían de predicar, venían de hacer las cosas de los negocios del Padre, del reino de Dios. Cuando se meten a la tormenta, los discípulos se desconectaron totalmente de Jesús. Y ese es el punto increíble, porque Jesús se va a orar y se desconectaron. Cuando viene Jesús sobre las aguas, lo miran como un fantasma, porque a pesar de que estaban ellos predicando con Jesús, o habían estado predicando con Jesús al otro lado del lago, se desconectaron de la sobrenaturalidad de Dios. Imagínense ver a Jesús multiplicar panes y peces, ver a Jesús levantar un paralítico, ver a Jesús resucitar a Lázaro, ver a Jesús hacer tantos milagros, y a la hora de una tormenta estar con miedo porque estoy viendo a mí mismo Jesús como un fantasma. ¿Por qué? Porque no se movían en el mismo nivel de fe, no se movían en el mismo nivel de espiritualidad. La sobrenaturalidad de Dios existía en ellos cuando estaba Jesús con ellos. Pero cuando no estaba Jesús con ellos físicamente, les daba miedo a Jesús. Entonces nosotros ahora tenemos a Jesús dentro de nuestro corazón. Amén. Pero nos dan miedo a las situaciones. Nos asustamos porque, usted ha sido diagnosticado con diabetes. Usted ha sido diagnosticado con cáncer, no sé qué tipo. Amados, a la basura todos esos diagnósticos. A la basura todas esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que creer que el Jesús que usted tiene adentro, que el Jesús que va con usted no es un fantasma, sino es la sobrenaturalidad de Dios que va a obrar en su vida, que va a obrar en esa deuda, que va a obrar en esa enfermedad, que va a obrar en su familia. Si su familia el día de hoy venía mal, su familia de hoy en día va a salir restituida, su familia va a salir recompensada, va a salir reconfortada. Pero tengo que lograr ver a Jesús de la manera que Él es. Yo tengo que verlo a Él tal y como es. Hubo una vez que un discípulo le dijo: enséñanos al Padre. Y Jesús dijo: ¿tanto tiempo llevo con ustedes y no lo han visto? ¿Tanto tiempo llevo con ustedes y no lo han visto? Llevaban tanto tiempo y no habían podido ver al Padre viendo al Hijo. Entonces tenemos que entender que nuestros ojos naturales no son los que deben de comandar nuestra vida. Mis ojos espirituales son los que deben de comandar mi vida. Y cuando yo activo mis ojos espirituales es cuando la fe se activa y todos los milagros suceden. Ahora mire qué interesante. Viene Pedro y le dice: ok, imagínense, en medio de todo ese relajo, yo me imagino la gran tormenta, me imagino a alguien caminando en el agua. A mí, yo me hubiera asustado. Y viene Pedro y le dice: si sos tú, Señor, si sos tú, Maestro, decime que yo vaya y yo voy. Y viene Jesús y le dice: ven. En medio de una tormenta, en medio de su deuda, en medio de su enfermedad, en medio de ese dolor, en medio de ese luto, y Jesús solo le está diciendo: ven. Y ahí estamos el día de hoy. En ese ven es el día de hoy un paso de fe. Porque el ven significa tirarme al agua. El ven significa salir de la barca y meterme a caminar sobre el agua con Jesús. Meterme a la sobrenaturalidad de Dios. Pero, ¿sabes? Denle un fuerte aplauso si le quiere dar a Él. El ven significa la señal que salió de la boca del mismo Jesús para que Pedro fuera en ese momento y Pedro hiciera un prodigio que era caminar sobre el agua. Entonces, lo interesante es que Pedro sí supo escuchar a Jesús. Entonces regreso a los evangelios y dice Jesús: yo no digo nada sin haber escuchado antes a mi papá. Yo no hago nada sin haber visto antes actuar a mi papá. Pedro supo escuchar la voz de Jesús. No lo supo ver, pero lo supo escuchar. Y dice la palabra que la fe viene por el oír. La fe no viene por el ver. La fe viene por el oír.
Y cuando Pedro escucha la voz de su maestro, cuando Pedro escucha la voz del Mesías, cuando Pedro escucha la voz del Dios sobrenatural, dice Pedro aquí, yo le entro porque es Él el que me está llamando. Y Rey de Reyes, hoy Jesús te está llamando. Hoy Jesús te está diciendo, salite de esa barca y venite a caminar conmigo. Venite a caminar conmigo en el agua. Venite a meter a lo sobrenatural. Venite a meter a lo donde todo es posible. Pero tengo que escuchar a Jesús. Tengo que hacer que mi fe crezca. Tengo que escuchar a Jesús. Cuando yo logro escuchar a Jesús, es cuando yo me atrevo a salir de la barca. Y cuando yo salgo de la barca, empiezo a caminar en fe, empiezo a caminar lo sobrenatural, empiezo a caminar en lo diferente, empiezo a caminar en otra dimensión. Y el día de hoy Dios lo quiere cambiar de dimensión a usted. Dios quiere cambiar a la iglesia de dimensión. Dios me quiere cambiar de dimensión a mí, porque Él nos quiere poner en la dimensión de caminar sobre las aguas, de tener el control de los elementos, porque Él es un Padre bueno. Pero escucha a Jesús. Escucha a Jesús. Entonces volvemos a Parabolitos 1. ¿Cuántos leen la palabra aquí que puedan levantar la mano todos los días? Ya yo, no todos. ¿Cuántos escuchan las transmisiones de los martes y viernes? No todos. Entonces, ¿cómo se quiere llenar de fe si usted no está escuchando a Jesús? ¿Cómo se quiere meter a la dimensión de la fe si usted no está escuchando a Jesús? ¿Cómo se quiere meter a la dimensión de lo sobrenatural si usted no está escuchando a Jesús? Después viene Pedro, y cuando Pedro se da cuenta al rollo que se metió, la fe de Pedro se tambaleó. Y Pedro se empezó a hundir. Vino Jesús, lo saca y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Se subieron a la barca y se calmó la tormenta. Aquí quiero llegar el día de hoy. Jesús, nuestro Padre y el Espíritu Santo, nuestro Dios amado, soberano, anda buscando personas que escuchen los ven. Anda escuchando personas que escuchen los ven. Anda esperando y anda buscando personas que escuchen el ven. Porque cuando escuchan el ven, mi fe se activa. Porque la fe viene por el oír. Y cuando yo escucho el ven, es cuando yo me atrevo a hacer cosas sobrenaturales. ¿Alguien vino a escuchar el ven de Jesús el día de hoy? No, creo que no me escuchó. ¿Alguien vino a escuchar el ven de Jesús el día de hoy? Entonces, usted el día de hoy puede estar enfermo, problemas legales, vicios, deudas. Y se lo voy a decir en buen chapín, puede estar hecho penca, hecho leña. Pero Dios en usted ya vio un trabajo terminado. El alfarero ya vio la pieza terminada. Y es por eso que el alfarero, cuando ve que la pieza le hace falta algo, lo deshace y lo vuelve a hacer. Porque Dios ya vio el trabajo terminado en usted. Decía mi papá, dígale al que tiene a la par, ¿tú no sabes a la par de quién está sentado? Dígale, pero dígaselo en serio. ¿Tú no sabes a la par de quién está sentado? ¿Por qué? Porque Dios ya vio el trabajo terminado en usted. El único que está esperando es que usted escuche el ven. Que usted escuche el ven. Rey de Reyes, escucha el ven de Jesús. Jesús te está diciendo, ven. Jesús te está diciendo, sal de esa zona de confort. Jesús te está diciendo, sal de esa zona de enfermedad. Sal de esa zona de deuda. Y escucha el ven del amado Jesús. Rey de Reyes, ven. Yo no lo escucho. Rey de Reyes, ven. Hágase conmigo y dígale, yo voy contigo, Jesús. Yo voy contigo, Maestro. Yo voy contigo, Padre. Yo voy contigo. Yo me salgo de lo natural a lo sobrenatural. Yo me salgo de lo normal a lo extraordinario. Yo me salgo de lo normal a algo nuevo. Porque escucho el ven de mi amado Jesús. Alguien le da gloria al Padre.
póngase de pie. He aquel que cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo vivirá por la fe. Dice la palabra que Él nos vino a justificar a nosotros. Usted es justo, usted es santo, tal vez peca, yo también peco, hermano, pero usted es justo porque el Padre lo justificó a usted, Jesús lo justificó a usted. Entonces, para finalizar la fe y pasar al siguiente punto, cuando Jesús ve un corazón que quiere su milagro, pero existe una parte humana, la cual es natural, que nos hace dudar, Él lo que hace es retarnos. Él lo que hace es decir, ven. Él lo que hace es decir, ven.